Mira, yo tengo un mensaje que ayer hablaba con un joven y tenía una conversación por unos minutos con él. Y me di cuenta de varias cosas que creo que necesitan aquellos que todavía no han conocido realmente al Señor. Y quisiera, con esta ilustración, vamos a comenzar a predicar. Imagínate un cuarto oscuro, lleno de suciedad, pero además con las luces apagadas. Mientras está en penumbras y todo está oscuro, no se nota la suciedad que hay en aquel cuarto. Pero si comenzamos a subir la persiana, si comenzamos un poquito a abrir la puerta, va a comenzar a entrar la luz. Subo un poquito el micro. Va a comenzar a entrar la luz y esa luz va a declarar cómo está la habitación realmente. Está sucia, está polvorienta, hace mucho tiempo que no se limpia. Pregunto, ¿la habitación estaba así? Sí. ¿Qué declaró que la habitación estaba sucia? La luz. Y ojalá esta palabra en esta tarde sea la luz que alumbre nuestro cuarto oscuro de nuestra alma, para que venga su palabra reflejando realmente cómo estamos con Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 37, dice la bendita palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Repito el versículo: al oír esto, se compungieron de corazón. Otro versículo dice: y se rasgaron el corazón. Otra versión dice: y les dolió por dentro. Al oír el qué, el contexto está en Hechos capítulo 2. Y quiero que vengáis conmigo a la palabra, que no os perdáis ahora mientras comienzo, porque si no, no voy a llegar donde quiero llegar, ¿vale? Es Pentecostés. Cristo ha resucitado, ha dado la visión a los discípulos y ahora ha dicho que el Espíritu iba a venir sobre ellos. Cuando el Espíritu viene sobre ellos es cuando reciben la autoridad y el poder para predicar. Y mientras Pedro predica con la autoridad del Espíritu Santo, quiero que recuerden que están allí los fariseos, los saduceos, los esenios, los hebreos, los ortodoxos y todos aquellos que habían rechazado a Jesús. Están allí en el mensaje. Pero ¿con qué poder y con qué autoridad predica Pedro? Que dice la Biblia: y al oír esto, se compungieron de corazón y tuvieron que preguntarse: ¿qué haremos? Quiero que vengas conmigo a la palabra y que vengas conmigo hasta Hechos capítulo 2. Pedro predicando, la gente que no ha creído en el Mesías escuchando, la gente que le ha negado escuchando. Y te digo más: los que le han agarrado a aquellos clavos para crucificarle, los que han estado en el patio de Anás gritando «crucificante», están allí delante. Y ahora cuando escuchan predicar a Pedro, dice: al oír esto, ¿y qué escucharon? Escucharon este versículo. Versículo 36. Sepáis pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí pueden decir aleluya? Aleluya. Y ahora al escuchar que a quien han crucificado, que a quien han prendido, que a quien no han creído era el Cristo, dice, y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Tengo que empezar diciendo, hermanos, que se compungen porque están escuchando la palabra de Dios. Se compungen porque están escuchando a un hombre con el poder de Dios predicar.
Se compungen, porque como está escrito en Romanos capítulo 10 y versículo 17, dice la Biblia, la fe es por el oír, y el oír la palabra. Es decir, que si no hay una palabra predicada, no hay una fe que pueda nacer en nosotros. Por eso es tan necesaria la predicación. Por eso decía un gitanico, menos coros y más prédica, que la prédica sea que de verdad cambia el alma. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Están escuchando la palabra, pero es que a Dios se le ha antojado salvarnos, dice la Biblia, por la locura de la predicación. Dice la Biblia porque el Evangelio para los que se pierden, dice, es locura. Mas para los que creen, para los que tienen fe, esto es poder de Dios. Es decir, están escuchando y a través del mensaje lanzado de la palabra, la fe se les abre, y cuando se les abre la fe es cuando empieza el Espíritu Santo a obrar. Y cuando obra es cuando se compungen, cuando se les rompe el corazón y cuando entienden el mal que tienen. Porque el primer reconocimiento de alguien cuando te predica el Evangelio es reconocerte que eres un pecador. Voy a repetirlo otra vez, aunque no me gusta mucho esto. El primer reconocimiento de un hombre al venir a Dios, jóvenes, es reconocerse pecador. Porque si un hombre no se reconoce pecador cuando viene a Dios, no está reconociendo la grandeza que necesita para poder salvarse. Te lo voy a decir con otras palabras. No puedes saber el mal que tienes si primero no vienes a quien tiene el antídoto para salvarte. No puedes saber el precio que tiene el pecado si no miras a la cruz del Calvario y contemplas al Cristo crucificado. No puedes contemplar ver el mal que tenemos si primero no entendemos lo que costó que Él pudiera salvarnos. Por eso es necesario predicar la palabra. Y algunas veces predicamos la palabra y como que no nos hacen caso, como que su corazón está lejos, como que tienen la mente en otro lado. Pero escúchame bien. En esta tarde tengo que decirte algo. Si tienes el corazón puesto en la palabra, va a empezar a obrar el Espíritu Santo ahora en ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo poca confianza en mí mismo, pero creo fielmente en quien ha escrito este libro. Quien escribió este libro se llama Bendito Espíritu Santo. Y Él ha dicho, la fe es por el oír. Y nos ha decidido salvarnos por la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura la predicación? Porque ¿qué hago aquí yo entre cuatro paredes predicando a un grupo de personas aquí pegando voces? ¿Sabes por qué es una locura? Porque para el que no cree, estos están locos, se encierran entre cuatro paredes. Uno empieza a predicar allí del libro este que creen, pero para los que creemos, hemos mirado en la palabra, hemos mirado al Calvario, hemos mirado al sepulcro y hemos dicho, creemos en Jesucristo. Locura para los que se pierden, para nosotros poder de Dios. Y he visto un problema en la juventud que se acerca a Dios últimamente. Por esto ese mensaje va dirigido muy explícitamente a aquellos que comienzan o que llevan poco tiempo en el Señor. El concepto que tenemos de Dios, escuchadme bien, el concepto que tenemos de Dios es el que nos impide tener un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo es esto? No te puedo convencer de pecado si primero no te reconoces como pecador. La Biblia dice, Juan capítulo 16 y versículo 8, y el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Voy a añadirle algo. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. No le convencen los hermanos, no le convencen los padres, no le convencen los amigos, no le convencen la familia, no le convencen los centros, no le convencen los tratamientos. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de que es pecador. Por eso lo que no consiguen los centros, lo que no consiguen los tratamientos, lo que no consigue la familia, lo puede conseguir el Espíritu Santo. Y creeros que sé lo que estoy predicando en esta tarde. Por eso el concepto que tenemos de Dios nos impide convencernos del pecado que tenemos y nos impide acercarnos a Dios con un arrepentimiento verdadero. Me decía este joven hablando ayer con él, yo he tenido temporadas buenas en Dios. Y yo le pregunté ¿cuándo? En el año tal de cual. Si hubieras tenido una temporada buena en Dios, con un arrepentimiento verdadero, con una convicción del Espíritu de tu pecado, no hubieras vuelto a revolcarte en el cielo de la manera que la has hecho.
No te has encontrado con Dios, te has encontrado con el sistema. Y tú eres una clara prueba de que quien viene al culto a encontrarse con la religión se va a encontrar con las 4 paredes del culto y 70 o 80 gitanicos que vemos aquí hoy. Pero el que viene a encontrarse con el crucificado deja todas las maletas de excusas en casa y comienza a venir con un corazón sincero para decirle a Dios: soy un pecador. Pero como no entendemos que somos pecadores, la convicción del Espíritu no puede hacer el efecto que tiene que tener en nosotros la cruz. La cruz tiene que tener un efecto en nosotros. Repito, la cruz tiene que tener un efecto en nosotros. Y escúchame bien, te voy a lanzar esta palabra de corazón a corazón. Si miramos al Calvario, si contemplamos al crucificado, si miramos a aquel que tiene clavado en las manos y los pies, si le contemplamos la corona de espinas, si miramos la lanza en su costado, si miramos que no hay una sola mota de su cuerpo donde no corre una gota de sangre, y entendemos que ese que está muriendo allí lo ha hecho por amor a nosotros, si no sentimos nada es que no hemos entendido el Evangelio. Pero hoy vengo a presentarte al Cristo crucificado. Hoy vengo a presentarte al Dios que murió por ti. Hoy vengo a presentarte a alguien que quiso cambiar tu vida desde el principio. Tengo que decirte algo: tu nacimiento no fue una casualidad. Tú naciste cierto día de cierto año, tus padres tuvieron un bebé, ese bebé fue creciendo, y hoy, después de toda la vida que llevas, después de todo lo que has vivido, después de todas las experiencias que has tenido, malas y buenas, y después de todo aquello que te quede por vivir, hoy día, hoy 20 de septiembre, estás aquí delante del Señor. ¿Creéis que eso lo puede producir una casualidad entre los gitanos? Yo digo que no, digo que hay una causalidad que ha provocado que los corazones vengan delante del Señor. Pero déjame decirte algo, porque esto te lo voy a decir con mucho cariño. Podemos acercarnos a Dios con el corazón rasgado o con el corazón endurecido. Si venimos con el corazón endurecido, saldrás de aquí como has entrado, con el corazón endurecido, con tu raciocinio, con tus excusas y con tus paradigmas mentales. Pero si venimos con el corazón aquí, dispuesto para honrar el nombre del Señor, comprendiendo que hay un Dios que salva, comprendiendo que hay un Dios que quiere cambiarme, comprendiendo que hay un Dios que no he venido al mundo por casualidad, has venido a cumplir un propósito, has venido a cumplir un proyecto. ¿Cuántos están dispuestos a venir al proyecto de Dios? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! ¿Pueden darle ese aplauso a Dios? El concepto que tenemos de Dios es el que nos han enseñado en casa, es el que hemos ido aprendiendo por medio de vídeos, de programas, de conversaciones que hemos tenido. Pero déjame decirte algo, con cariño. No tenemos un concepto correcto de Dios porque no nos hemos acercado aquí a buscarle. El cómo es Dios, el quién es Dios, y lo que hace Dios y lo que quiere contigo está aquí. Perdóname, si no has abierto este libro es imposible que lo sepas. Perdóname, si no has abierto este libro es imposible que te convenzcas de pecado. Perdóname, si no has abierto este libro, no puede haber un plan y un propósito para ti, porque todo lo que tú eres y todo lo que vas a hacer se encuentra en este sagrado libro, al que no le das importancia, el que está en la última esquina de un boulevard lleno de polvo, el que no te acuerdas de él. Pero este libro tiene vida, este libro tiene gloria, este libro tiene poder, porque creo en el que lo inspiró. El concepto que tienes de Dios impide que te arrepientas de corazón. Impide que Dios te convenzca de pecado por los paradigmas mentales que tienes. Ahora bien, escuchadme. Cuando tenemos un concepto correcto de Dios, ¿y cuál es el concepto correcto de Dios? El que nos marca la bendita Escritura. Te voy a decir cosas de Dios. Si quieres dices amén, o dices aleluya, o dices algo. Dios es amor. Amén. Dios es justicia. Amén. Dios es misericordia. Amén. Dios es gracia. Amén. Dios es autoridad. Amén. Dios es omnisciente. Amén. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es soberano. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es poderoso. Estas son las perfecciones que Dios tiene, pero no las conocemos porque no hemos ido al libro sagrado a aprenderlas.
Por lo cual el concepto que tenemos de Dios se queda muy lejos de lo que verdaderamente es Dios. Ayer le decía yo a ese joven, Dios es mucho más que lo que tú crees mentalmente. Dios es mucho más de lo que tú has creído que es Dios mentalmente. Tú has venido al culto a buscar una experiencia mística, algo no sé, algo místico, pero Dios es un Dios real, un Dios cercano, un Dios que quiere acompañarte, un Dios que quiere tratarte, un Dios que cuando te toque se va a notar que Dios te ha tocado. Porque no me vale que me digas es que Dios te ha tocado y mañana te irás revolcándote en el pecado. ¿Y por qué dices esto, Kisi? Porque el que se encuentra con Dios, decía un hombre, el que se encuentra con Dios es como que le pilla un tráiler. Mira, Chacho, me pilló un tráiler ayer de 18 ruedas con 25 toneladas de material. Aquí estoy, me pilló ayer. Te pilló ayer y estás aquí en pie. ¿Quién se lo cree? ¿Se lo cree nadie? Pues con Dios es igual. Si te encuentras con Dios tiene tanto poder que jamás volverás a ser el mismo. No puedes encontrarte con Dios y seguir siendo el que eras. Jackie, sí, pero es que yo salgo de este lugar y vienen las tentaciones y vienen las debilidades y viene, que lo sé, que yo peleo contra ello cada día también, ¿o qué te crees? Pero una cosa es que salgas de aquí y te tires a la piscina y otra cosa es que te resbales en el borde y te caigas. Es muy diferente. La diferencia está en esta palabra que te voy a decir. La diferencia de un encuentro con Dios lo marca el que haces cuando ves el pecado. ¿Peleas contra él o justificas la falta? Te lo voy a volver a repetir para que se te quede bien en la conciencia. La diferencia de un encuentro con Dios o un no encuentro con Dios es esta. Cuando vayas a pecar, piensa: ¿lucho contra el pecado? O bueno, no pasa nada. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando te convences del pecado que eres, cuando te convences del pecado que eres y tienes la convicción espiritual del Espíritu Santo, es cuando ves al pecado y dices: no quiero pecar, no quiero ofenderte, no quiero vivir lejos de ti. Se acabó el machacarme con el pecado, se acabó el machacarme. Porque cuando sales de este lugar, esto es una jungla, hermanos, que lo sabemos todos. Esto es una jungla de pecado, donde todo es pecado, da igual por donde mires, todo está muy mal y el mundo cada vez está peor. Lo que necesita Dios es hombres y mujeres jóvenes que se atiendan al ser fieles a Dios, obedientes a la palabra y que puedan pagar el precio que realmente quiere la santidad. ¡A su nombre! ¡Gloria! Y a esa gloria, cuando tengamos un concepto correcto de Dios, tendremos un concepto correcto de quiénes somos. Y te voy a decir quiénes somos, te lo voy a decir con 3 versículos. Mira, somos estos. Romanos 5:10. Somos enemigos de Dios. Te podría decir cosas bonitas. Te voy a decir lo que dice la palabra. Somos tú y yo enemigos de Dios. Número 2. Efesios 2:1. Estamos muertos en delitos y pecados. Muertos. No tenemos vida. Número 3. La paga del pecado por el que vivimos es de muerte y nos merecemos el infierno. Eso somos tú y yo. Ese es el concepto que tenemos que tener cuando venimos a Dios. Pero ahora te voy a lanzar el concepto que tiene Dios de nosotros y lo que hizo por nosotros también en 3 versículos. Dice la Biblia, Efesios 1:6, que hemos sido aceptos en el amado. Éramos enemigos, pero vino Cristo y tomó por la mano al Padre y tomó por la mano a la iglesia y dijo: acéptanos. Y dijo el Padre: los acepto. Somos aceptos en el amado, número 1. Número 2. Segunda de Corintios 5:18 dice la Biblia: y nos reconcilió con Él. Es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos reconcilió con Él. La paga del pecado era la muerte, pero escucha lo que dice Efesios 2:5: y nos dio vida. Muertos, pero Él nos dio vida. Nos merecíamos el infierno, pero Él nos regala el cielo. Nos merecíamos una vida de castigo y de humillación, pero Él nos regaló el poder ser sus hijos. Hermanos, ¿por qué vivir humillados delante del mundo y del pecado cuando Él nos ha regalado el poder ser hijos del Altísimo, el poder ser hijos del Todopoderoso, el poder ser hijos del que lo ha creado todo? Lo que pasa es que estos conceptos no los tenemos arraigados en la mente cuando venimos a Dios. ¿Y sabes por qué no los tenemos arraigados en la mente? Porque nos gusta venir y que nos digan: tú vas a ser grande, tú eres poderoso, tú vas a alcanzar mucho. Perdóname, Dios
Dios tendrá un propósito contigo como lo tiene conmigo, que lo creo. Pero delante de Dios estamos desnudos delante de Él. No tenemos nada que ofrecerle. Y escucha, como no mires al Calvario, le contemples a Él. No tienes nada que hacer. No puedes hacer nada. El hombre no tiene argumentos, no tiene raciocinio, no tiene poder para acercarse a Dios. Pero bendigo su gracia, que dice la Biblia que por medio de Él nos amó y lo hizo de tal manera que nos reconcilió con el Padre. El hombre no tiene medios. Tus buenas acciones se van a quedar aquí. Tus buenas intenciones se las va a comer el viento. Como no miremos al Calvario, escúchame bien, como no mires al Calvario, da igual que seas volvido aquí. Dice la Biblia, porque fuera de mí nada podéis hacer. Cuando dice nada, no es podéis hacer algunas cosas. Cuando dice nada es que no podemos hacer nada. ¿Y sabes qué quiere decir con nada podéis hacer? Es que lo vas a hacer, pero no va a servir para nada. Qué bueno. Pero hoy vengo a preguntar a esta amada iglesia del Señor, ¿cuántos dependen de Jesucristo? Levantan su mano y pueden decir amén. Amén. El Espíritu Santo te convence de pecar. Esta es una palabra que quiero pararme 2 minutos. Convencer de pecar. Convencer cuál es tu estado y convencer quién es Dios. Convencerte de quién eres tú y convencerte de quién es Él. Y en pocas palabras, tú eres pecador, Él es el santo. Tú eres el perdido, Él es el que te puede salvar. Tú eres el herido, Él es el que tiene vendas. Tú eres el que se merecía el infierno, Él es el que te regala el cielo. Tú eres el pecador, Él es el justo y perfecto. Cuando reconoces tu estado, puedes entender quién es el que te salva. Pero si no reconocemos quiénes somos, no puedes salvarnos. Porque si no hay reconocimiento de quiénes somos, no hay reconocimiento de lo que necesitamos. Bueno. Dile al que tienes a tu lado. Si no hay reconocimiento de quién eres, no hay reconocimiento de a quién necesitas. Por eso, cuando entendemos que estamos muertos en delitos y pecados, que somos enemigos de Dios y que además merecemos la muerte, entendemos que si no miramos a la cruz y miramos al crucificado, no podemos alcanzar nada. Mirad, la palabra convicción significa esto. Mirad qué bonito. Convicción significa ser confrontados con la verdad, reconociendo nuestra culpa. Qué bonito. Pues dice la Biblia, Juan 16:8, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, trabaja dentro de nosotros a través de la palabra, trabaja de nosotros a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos ser confrontados con la verdad y reconocer la culpa. Y aceptar la responsabilidad de que merecemos un castigo por ser pecadores. Pero escucha, mira, este es un matiz importante, jóvenes. Hay quien viene aquí reconociendo la culpa. Pero reconocer la culpa no es un sinónimo de arrepentimiento. Te voy a decir por qué. Que tú reconozcas tu culpa y tu mal es algo que nace de ti. Dice que Dios nos hizo tripartitos, 3 partes. El hombre y la mujer, 3 partes. Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es la fachada, lo que se ve por fuera. El espíritu es la parte que se comunica con el Creador. Y en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y algo llamado conciencia. En la conciencia nace del ser íntegro, es decir, viene de serie, para que me entendáis. Y en esa conciencia es Dios el que nos dice, esto está bien y esto está mal. Por eso hay gente que no es cristiana, pero reconoce en su conciencia que hay cosas que están bien y cosas que están mal, dependiendo de la educación que le hayamos dado a la conciencia y lo que nos hayan enseñado en casa cuando éramos pequeños. Ahora, esa conciencia la tenemos desde que somos pequeños. Pero cuando nos hacemos grandes y ya somos hombres, la conciencia nos dice, está mal, el bien es el ocultico, vete allí, te entregas al Señor. Eso está bien, la conciencia te indica el camino. Pero el sentirte mal no es un indicativo de arrepentimiento. Porque también se sienten mal los que sienten remordimiento. Y el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. Y le vamos a explicar
en unos breves minutos. Remordimiento contra arrepentimiento. ¿Qué diferencias hay y por qué? Pero quiero pararme primero en lo que dijeron los hombres. Dice, se compugieron, hemos leído, Hechos 2:37, vamos a volver al versículo antes de meternos aquí. Se compugieron, dice, compugir, en griego de la palabra catalaso, y significa esto, escucha bien, jóvenes, catalaso, se compugieron, significa ser traspasado profundamente en lo interno. Cuando la palabra de Dios viene a ti, cuando oyes, Dios provoca la fe en ti. Es que fijaros si dependemos de Dios, que para tener fe dependemos de Dios. Fijaros si dependemos de Dios, que para arrepentirnos dependemos de Dios. Es decir, que todos nosotros dependemos de Dios. El hombre no puede dar nada, pero bendigo su gracia que nos ha dado la palabra escrita para poder creer. Y no solamente para poder creer, sino para que a través de esa fe el Espíritu Santo venga trabajando en nosotros. Y ahora dice, se compugieron. Este compugir es ser traspasado profundamente. No es un remordimiento, es una convicción profunda de pecado. No viene al altar comiendo chicle, con sus manos en el bolso. Yo recibo al Señor como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados. No vino así al altar. ¿Sabes qué dice? Les dolió por dentro realmente lo que estaban sintiendo. Porque el verdadero arrepentimiento te tiene que doler por dentro. Y si no te duele por dentro es que no es arrepentimiento. ¿Y cómo lo diferencias al remordimiento? Porque el remordimiento también te hace sentirte mal, pero el remordimiento te lleva a meterte en tus razonamientos. Pero el arrepentimiento te lleva a venir a la cruz. Cuando sientas remordimiento, piensa, esto que siento me lleva a arrepentirme, o me lleva a la cruz, o me lleva a enfocarme sobre mí mismo y endurecer mi corazón. El remordimiento endurece tu corazón. El arrepentimiento te hace venir doblegado delante de la cruz. Por eso si un día saliste aquí al altar y un día sentiste ese dolor, pero ese dolor no te llevó a arrepentirte, sentiste remordimiento. Pero hoy tengo una palabra de Dios para ti. Hoy tengo que decirte, si hay dolor por dentro, si sientes que te traspasan el alma, es porque Dios está obrando en ti para que te arrepientas por medio de la convicción de pecado. Hay un problema con el remordimiento hoy día, y es que cuando lo confundimos creemos que nos hemos arrepentido. Pero escúchame bien, esta palabra es muy seria, ¿vale? Te la voy a decir de pasada. El remordimiento, en el infierno va a haber mucha gente con remordimientos, pero en el infierno no va a haber ni una sola persona con arrepentimiento allí. El remordimiento te lleva al infierno, porque no hay un arrepentimiento y una convicción del Espíritu real. Pero el arrepentimiento, viene Cristo con su gracia, te envuelve a través de las arras del Espíritu, te llevan del Padre y le dice, es verdad, no se merece que lo perdones, es verdad que ha caído, es verdad que ha hecho cosas indecentes, pero le presenta las heridas del Calvario para que seas aceptado en el amado y de esa forma pueda bendecirte, pueda perdonarte y pueda llevarte al cielo. Escucha bien esta palabra: Dios nunca hará que te sientas mal para condenarte. Dios hará que te duela para llevarte al cielo. Dios hará que te duela para arrepentirte. Por eso lo he entendido, Irra, que compugieron, del griego catalaso, dice ser traspasado profundamente. ¿Y sabes dónde lo he entendido? La palabra esta, en cuanto la he leído, me ha recordado un versículo de la palabra que dice la Biblia: al ser traspasado profundamente, ya enseguida el Espíritu ya me conecta con este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Donde no llega la familia, llega la palabra. Donde no llegan los tratamientos, llega la palabra. Donde no llega el ser humano, llega la palabra. Porque la palabra es la única que traspasa al hombre para curarle. La palabra es la única que traspasa al hombre para salvarle.
La palabra es la única que tiene dos filos y que corta para entrar pero corta para salir, para que no se le escape nada el día que te arrepientas. Por eso tengo que lanzarte esto. Llevo 30 minutos, darme 5 minutos y se acaba. Tiene que ser a través de la espada de la palabra. La espada de la palabra es operante, no queda sin efectos. Es como un agudo bisturí que corta y toca todo hasta llegar al fondo. Corta en ambas direcciones, por eso nada se puede escapar de la palabra. Te ampara hasta donde no llega nadie, llega a la mente y a lo más profundo del corazón. Parte porque separa los argumentos del hombre con la palabra de Dios. Y lo profundo del hombre, el alma y el espíritu. Los separa, llegando hasta las coyunturas, que es lo que une la carne con los raciocinio humanos. Los rompe, los corta y penetra hasta la médula y hasta lo más profundo del cerebro, a la parte más íntima y vital del hombre, para sacar a luz allí lo que está oculto y poder hacer que los planes que antes tenía ahora sean los planes de Dios, y poder hacer que los propósitos que tenía ahora sean los propósitos de Dios, y poder hacer ahora que las intenciones y las motivaciones que tenían ahora estén purificadas por la bendita palabra de Dios. Este es el efecto de la palabra de Dios en el hombre. Por eso déjame decirte algo: si no hay un efecto de la palabra de Dios en ti, es porque no has dispuesto tu corazón para que la palabra penetre. ¡Aleluya! Voy a acabar con esto. La segunda pregunta que los hombres hacen, volvemos al versículo, Hechos 2:37. Dice, se compungían de corazón y se preguntaron algo. ¿Qué haremos? Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, cuando realmente hay un arrepentimiento verdadero en ti, ¿sabes lo que tienes que hacer? Preguntar, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que el Espíritu me ha reconocido como pecador y reconozco que necesito al Salvador? ¿Sabes qué tienes que hacer? Correr a la cruz, correr al crucificado, correr al único que te puede salvar, correr al único que puede hacer la obra en ti, correr al único que puede salvar tu alma. Reconocemos el estado de culpa. Esa convicción te lleva a Cristo, te lleva al deseo de cambio. Y escúchame bien, por favor, que voy a acabar con esto. Te hará sentirte triste por tu pasado. Te hará sentirte cargado por tus acciones. Te hará sentirte mal por la vida que has llevado. Te hará sentirte mal por aquellas cosas que hiciste cuando nadie te veía, pero Él estaba presente. Te hará sentirte mal por todos aquellos pecados que cometiste donde no había ojos humanos, pero estaban los ojos del Espíritu Santo mirándote. Pero todo esto lo hará. No lo hará para condenarte ni para hacerte sentirte mal solamente, sino para que entiendas el estado que tienes y tengas que correr a la cruz, tengas que correr el crucificado y tengas que lanzarle las palabras más bonitas que he visto decir a un hombre. Mirad, el milagro más grande, más bonito, más profundo y más bello que he visto en todo el Evangelio no es como se resucita un muerto, no es como se sana un leproso, no es como levantan a un paralítico, no es como sanar a un ciego. ¿Sabéis cuál es el milagro más bonito, más poderoso y más bello que he visto en todo el Evangelio? Es venir a un hombre delante de Dios, tirarse de rodillas con lágrimas en los ojos y decirle: me arrepiento, Padre, perdóname porque no te merezco. Ese es el milagro más bonito y más bello que hay, porque hay quien se sana por fuera, pero por dentro sigue estando igual. Por eso cuando Cristo va donde el paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados, y todos se quedan mirando y diciéndole: pero ¿cómo que tus pecados te son perdonados si lo que quiere es levantarse? Y dice: ya, pero si primero no le perdono los pecados, ¿de qué le sirve la sanidad física si por dentro está condenado? Por eso lo primero que tengo que hacer es: te perdono los pecados. Ahora que estás a cuentas conmigo, levántate y anda. Y ahora el testimonio vivo de aquel hombre era: me perdona todos los pecados. Primero te salva y luego te sana, porque le preocupa más a Dios cómo estás por dentro que cómo estás por fuera. Finalizo. 4 cosas que necesitas, jóvenes. 4 versículos que necesitas en tu vida, y con esto acabo. 4 pilares fundamentales en tu relación con Dios. Primero, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, el cual se entregó por todos. Primera de Timoteo 2:5. Dice la Biblia, Romanos 8:36,
Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros, intercede perpetuamente. Dice la Biblia, San Juan capítulo 14 versículo 6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y número 4, Juan 3:16, y con esto cierro, iglesia del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aplauden a su palabra.